Una colisión catastrófica sacudió el planeta. La Tierra ardía con un calor implacable. El cielo parecía quedarse sin aliento y la Tierra comenzaba a caer, susurrando su propia desaparición. La era dominada por criaturas gigantes había llegado a su fin, y de las cenizas, los sobrevivientes se alzarían para heredar la Tierra. Extinción masiva, el instante que destruyó a los dinosaurios. Hace 66 millones de años, la Tierra era un lienzo ecológico lleno de vida. Los dinosaurios deambulaban por todo el planeta, mordisqueando hojas tiernas o cazando presas, disfrutando del cálido sol desde un cielo ancestral. Pequeñas criaturas se escabullían, acurrucándose seguras entre gruesas capas de hojas secas para mantenerse fuera de la vista de los depredadores. Bajo las olas frente a la costa de África, peces y criaturas marinas se deslizaban entre algas enredadas, creando una danza fluida en lo profundo del océano. Todo seguía un ritmo familiar que había perdurado durante millones de años. Y entonces comenzó el peor día en la historia de la vida. Desde lo más profundo de la oscuridad del universo, una enorme roca del tamaño del monte Everest chocó contra la Tierra. Rasgó el cielo y se precipitó a una velocidad de 20 kilómetros por segundo, más de 58 veces la velocidad del sonido. El impacto liberó una energía equivalente a 4.500 millones de veces la potencia destructiva de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La Tierra pareció haber sido perforada por un agujero gigantesco. El golpe fue tan brutal que de inmediato se formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro en el lugar del impacto, la península de Yucatán, en lo que hoy es Chicxulub, México. Y desde este enorme cráter surgió el verdadero asesino. Unos segundos después del impacto, una onda de choque atravesó México y América Central, arrasando selvas en un radio de miles de kilómetros. La Tierra comenzó a arder. En el momento en que el asteroide cayó, parecía una bola de fuego. La temperatura aumentó tan rápido que incineró todo lo inflamable en un radio de 100 kilómetros. La explosión masiva lanzó fragmentos de la corteza terrestre hacia la atmósfera. Solo minutos después, trozos de vidrio y rocas sobrecalentados comenzaron a llover sobre los valles como una tormenta de fuego. Los escombros al rojo vivo encendieron incendios forestales devastadores por todo el planeta. Durante horas, un calor infernal barrió la superficie de la Tierra, evaporando lagos y calcinando a todas las criaturas que no lograron encontrar refugio. Al mismo tiempo, enormes tsunamis con columnas de agua de casi 300 metros arrasaron América del Norte, atravesaron el continente, inundaron los deltas, destruyeron selvas tropicales y valles que alguna vez fueron tranquilos. La atmósfera se volvió densa y pesada, como si quisiera aplastar toda forma de vida. Cenizas y escombros se elevaron formando una espesa cortina negra de cientos de kilómetros que cubrió el planeta, reduciendo aún más la luz que llegaba a la superficie terrestre. 15 años después del desastre, la Tierra quedó completamente sumida en la oscuridad. ¿Crees que un escenario apocalíptico así ya es lo suficientemente horrible? No, aún no termina. De hecho, se pone peor. Cuando el polvo empezó a sentarse, comenzó un invierno nuclear. La Tierra se volvió repentinamente fría y oscura. Un estudio de 2016 publicado en Geophysical Research Letters mostró que la temperatura promedio en las regiones tropicales cayó drásticamente de unos 27 grados Celsius a apenas 5 grados Celsius tras el impacto. De forma repentina y sin previo aviso, la mayoría de las especies no tuvo tiempo suficiente para adaptarse a ese cambio extremo. Sin luz para alimentar la vida, las copas de los árboles que durante millones de años se alzaron hacia el sol se rindieron ante la oscuridad. El bosque entero quedó en silencio, roto solo por el silbido del viento entre hojas secas, como el lamento de un mundo al borde de su final. Más allá, los últimos brotes de vida en los océanos estaban siendo asfixiados. Lluvias ácidas, persistentes y despiadadas caían sin cesar sobre la Tierra. El nivel de acidez era tan extremo que ninguna criatura marina pudo resistir. Cada eslabón del ecosistema se rompía, uno tras otro. La red vital que conectaba a todas las especies colapsó por completo. Cuando desaparecieron los últimos rastros de vegetación, los herbívoros comenzaron a caer. Los animales más pequeños luchaban en vano contra el hambre y la sed. Los depredadores, antes majestuosos, arrastraban sus pasos pesados sobre una tierra cubierta de cenizas, sin presas que acechar. Los dinosaurios, esas gigantescas criaturas que una vez dominaron la Tierra, ahora luchaban por sobrevivir. Con cuerpos como tanques y colas en forma de masa temible, ni siquiera el famoso dinosaurio acorazado Ankylosaurus logró resistir. En vida eran prácticamente invulnerables. Su gruesa armadura los protegía de depredadores implacables como el T-Rex. Se alimentaban de plantas bajas, triturándolas con su pico robusto. Pero cuando el suelo se cubrió de cenizas y la comida desapareció, el Ankylosaurus deambuló sin rumbo. Finalmente sucumbió al hambre y cayó rendido. Ni siquiera el valiente Triceratops pudo resistir la agonía tras el impacto. Se desplazaban en manadas, enfrentando a los depredadores con sus 3 cuernos y su gran escudo óseo desplegado, pero ahora también comenzaban a desfallecer. El rey de los dinosaurios, el T-Rex, tampoco tuvo mejor suerte.
Antes del desastre, el T-Rex era la cima de la cadena alimenticia. Usaba su poderosa mandíbula para cazar por las llanuras y selvas. Tras el impacto, todas las reglas de supervivencia cambiaron. Al principio se convirtió en carroñero, alimentándose de los restos de gigantes como el Brachiosaurus o el Triceratops. Las batallas por los últimos trozos de carne se volvieron más feroces que nunca. Pero ni siquiera el T-Rex pudo sobrevivir en un mundo sin alimento. En el cielo, los enormes Quetzalcóatlus intentaban desplegar sus alas y atravesar las nubes negras en busca de refugio. Sin embargo, trampas térmicas gigantescas en la atmósfera incineraron a muchos mientras trataban desesperadamente de encontrar un lugar seguro. Bajo el océano, la destrucción fue igual de brutal. Criaturas marinas invencibles del Cretácico como el Mosasaurus o el Plesiosaurus también enfrentaron el colapso de la cadena alimenticia marina. Polvo cargado de azufre caía como lluvia ácida, envenenando todos los niveles del ecosistema y haciendo desaparecer a incontables especies marinas. Al final, el impacto devastador y las condiciones extremas que le siguieron borraron para siempre al 75% de la vida en el planeta. Cuando el meteorito impactó, el desastre se propagó casi de inmediato. Muchas especies fueron incineradas por incendios violentos o arrastradas por tsunamis gigantes. Otras criaturas cayeron en una lenta agonía, atrapadas entre condiciones extremas y el colapso gradual del ecosistema. Casi ninguna especie que pesara más de 25 kilos logró sobrevivir. En un abrir y cerrar de ojos, millones de especies desaparecieron, pero no todas se extinguieron. La vida siguió latiendo en lo profundo de la Tierra y en el fondo del océano. Años después del impacto, la Tierra parecía vivir el último día del apocalipsis. Los bosques eran cenizas, las llanuras estaban en silencio y hasta las montañas parecían haber perdido el alma. Tomó más de 30.000 años para que el planeta comenzara a recuperarse del desastre. Los primeros rayos de sol, tímidos pero persistentes, anunciaban que la vida estaba lista para regresar. En la oscuridad del subsuelo, las semillas que sobrevivieron al cataclismo comenzaron a germinar en silencio. Brotes tiernos se abrían paso en busca de la primera luz tras un invierno que duró años. Los helechos fueron las primeras plantas en colonizar la tierra chamuscada. Luego vinieron los musgos, las gimnospermas y las plantas con flores. Incluso los bosques de coníferas resurgieron con fuerza tras los días de oscuridad. El verde regresaba al planeta como un susurro de esperanza. La tierra estaba renaciendo, pero no como antes, sino de una forma completamente nueva. En este nuevo mundo salvaje, pequeñas criaturas peludas corrían de un lado a otro. Bajo los bosques que comenzaban a renacer, pequeños reptiles salían con cautela de sus madrigueras para continuar su lucha por la vida tras días escondidos en la oscuridad. En las llanuras fluviales, cocodrilos emergían de las aguas deslizándose con sigilo. Gracias a su extraordinaria capacidad de supervivencia, lograron superar la prueba más brutal como si nada hubiera ocurrido. Podían pasar meses, incluso años, sin alimentarse. Sobrevivieron aprovechando los restos de animales arrastrados por los ríos durante los oscuros días del Cretácico. Las criaturas que lograron escapar lo hicieron gracias a sus instintos más primitivos. Una nueva era comenzó a reconstruirse, y de entre las cenizas surgió una nueva gran dinastía, los mamíferos. Ahora imagina que estás de pie en una tierra desolada, escuchando al viento susurrar una historia enterrada hace decenas de millones de años entre capas de roca ancestral. Tanis, en Dakota del Norte, Estados Unidos, es un cuadro geológico pintado justo después del instante en que el meteorito de Chicxulub impactó la Tierra. En 1980, geólogos siguieron las pistas que quedaban del impacto y descubrieron algo muy inusual, una delgada capa que contenía iridio. Este elemento es casi inexistente en la Tierra, pero abunda en los meteoritos, esas rocas que vienen del espacio exterior. Lo más sorprendente es que esta capa se encuentra en todo el mundo, justo en el límite KPG, la línea que marca el fin del Cretácico y el inicio del Paleógeno. Esto sugiere con fuerza que un meteorito gigante se estrelló contra la Tierra, provocando un impacto devastador y esparciendo iridio por todo el planeta, poniendo fin a la era de dominio de los dinosaurios. También en ese mismo límite encontraron lo que parecía ser una tumba fósil colectiva, con restos de peces, insectos y ramas carbonizadas. En las branquias de algunos peces incluso hallaron pequeñas esferas llamadas tectitas y microtectitas, conocidas como vidrio natural. Y ahora, cuando mires al cielo esta noche, recuerda que caminamos sobre un planeta que ya murió una vez y volvió a nacer. Bajo tus pies hay mundos enterrados, gigantes que gobernaron la Tierra, extinciones que cambiaron la historia para siempre. Si quieres seguir explorando los secretos ocultos del pasado, si quieres viajar a las eras perdidas, descubrir criaturas imposibles y entender los misterios que aún guarda nuestro planeta, suscríbete ahora a Explorando con Dino, porque aquí no solo vemos la historia, la despertamos. Nos vemos en la próxima era.